Dios le bendiga, estamos aquí en esta noche. Déjame ver, estoy tratando de a la misma vez que estoy transmitiendo, estoy tratando de chequear que todo está bien. Si usted me puede oír, no sé cuántos se van a conectar en este momento, pero si usted me puede oír, por favor ponga así, pastor, se oye. Hemos tenido un poquito de problema con el equipo. Y estamos muy alegres de poder llegar a ustedes a través de este medio, y vamos a entrar rápido al estudio de esta noche. Padre, damos gracias. Señor mi Dios, te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Te pedimos ahora que hemos de concentrarnos en la palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos dé oído para escuchar, para oír bien y escuchar bien lo que tú quieres decirnos. Danos un corazón dispuesto, Señor, una mente abierta para poder entender y sobre todas las cosas danos sabiduría para poder saber cómo ponerlo en práctica. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y te honramos. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho. Amén. Y bueno, vamos a entrar, hermano. Dios le bendiga. Bienvenido a nuestro estudio bíblico de esta noche. Por favor, si usted puede, dale share al estudio para que otros se recuerden que nosotros estamos en vivo en este momento dando el estudio. Nosotros ojalá que usted aprecie este tiempo que hemos escogido. También usualmente en el pasado los estudios del miércoles del miércoles usualmente se daban traducidos. Nosotros hemos estado dando un estudio totalmente en inglés el martes y totalmente en español el miércoles, para así tener un fluir un poquito mejor. Entonces le pido que, si usted, hermano, no hay forma de yo saber cómo usted aprecia o está edificado, a menos que usted no lo ponga en el chat y nos deje saber que usted está escuchando y que Dios le está hablando y bendiciendo. Amén. En esta noche también, antes de seguir, no sé si vieron un comentario que pusimos. La pastora no se está sintiendo bien, y pedimos oración. Y fíjate que vamos a hablar específicamente sobre la sanidad en esta noche. Entonces vamos a ir rápido al texto que estamos usando, que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 12 del 7 al 10. La palabra de Dios dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros. Ahí vamos a detenernos. Damos gracias al Señor. Laura, Dios te bendiga. Veo el comentario, Dios te bendiga mucho, te apreciamos mucho. Y vamos, mire, la palabra de Dios es exacto, la palabra de Dios es poderosa. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Y nosotros sabemos que la palabra siempre habla. Y en esta ocasión nosotros hemos estado por muchas semanas estudiando el tema
que cada creyente es un ministro. Hay algunas personas quizás no creen eso, pero te quiero decir que eso es lo que enseña la Biblia, que cada uno de nosotros somos un ministro, somos siervos de Dios. Y en Efesios, Pablo dice, andemos dignos del llamamiento que Dios nos ha dado. Entonces, es bien importante que usted sepa eso, pero además que sepa que Dios nos llama sin capacitar. Dios nos llama sin darnos las herramientas para poder cumplir el llamado que nos ha entregado. Entonces, hemos estado hablando de diferentes dones. Hablamos del don de profecía, el don de ciencia, el don de sabiduría. La semana pasada hablamos del don de fe, ese poder que Dios le da, esa habilidad que Dios le da para creer por cosas extraordinarias. Porque como aprendimos la semana pasada, no podemos ser ni salvos si no tenemos fe. Y eso nos dice que cada creyente tiene fe. Es más, vamos a leer un versículo en esta noche. Mire lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo del 3 al 6. Mire cómo dice. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que él debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la, mire lo que dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso significa, hermano, por eso es que usted hace una cosa y yo hago otra, porque somos parte del cuerpo, pero no todos somos pies, no todos somos manos, no todos somos ojos. Cada uno tenemos nuestra propia función. Versículo 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En otras palabras, nosotros nos pertenecemos, somos parte no solamente de la misma familia, pero componemos o somos parte del mismo cuerpo. Y fíjate que este dedo le pertenece a este dedo y estos dos dedos le pertenece al cuerpo. Amén. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. En el versículo 6 dice, tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. Entonces, mire esto. En ese versículo dice, el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Wow. Entonces, mire esto. Aprendimos la semana pasada que la fe, mire lo que Hebreos dice, que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor, es el que creó, provocó la fe, y Él es el que consume esa misma fe. Pero nosotros, tú y yo, no podemos ser ni salvos a menos que no tengamos fe. Y hablamos de eso, hablamos que es la fe que nos salvó, la fe en Cristo. Cristo fue el que nos salvó, pero la fe en Cristo fue lo que nos salvó. Hablamos que la fe es lo que nos habilita, no sé si eso es una palabra, habilita a poder agradar a Dios, de acuerdo a Hebreos 11:6. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 nos dice que es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Entonces la fe tiene un lugar muy importante en la vida de creyente. No solamente es por la fe recibiendo el sacrificio de Cristo que somos salvos, es la fe que nos ayuda a agradar a Dios, es la fe que vence al mundo, es la fe que nos ayuda a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros.
Y eso incluye los dones que Él tiene para nosotros. Nosotros los recibimos por la fe. Entonces, aquí Pablo le está diciendo a los creyentes que a cada creyente, escuche, a cada creyente, Dios le ha dado una medida de fe. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios nos dio la cantidad de fe o la porción de fe que me tocó para poder obrar en las cosas que Él quiere que yo haga y los dones que Él quiere que yo use. Él me dio esa fe. Ahora, hay personas que como no se acercan a Dios porque no buscan, porque no estudian, porque no crecen en la fe que nos hace agradar a Dios. Entonces no saben cómo utilizar esa misma fe para cumplir el destino en su vida. Cuando yo siento que Dios me ha dado una palabra para alguien, yo lo hago en fe. Yo lo hago en fe. Yo recibo esa palabra en fe, y cuando yo la desato en fe. Ahora mismo lo que estoy haciendo esta noche, predicando, enseñando, no predico esta noche, enseñando. Yo entiendo que Dios me llamó a ser maestro de su palabra, de enseñar. Y cuando yo me preparo y estudio, yo estoy recibiendo toda esa información con fe. Cuando yo lo preparo para ver cómo yo lo voy a administrar, yo lo hago en fe. Y ahora en este momento, cuando estoy hablando por esa misma fe. Y esa fe es la que me da la confianza para hablar con certeza, para hablar con seguridad. Entonces, cada uno, yo creo que usted entienda esto. Míreme esta noche. A veces parece que lo que Dios desea que nosotros hagamos es muy grande. Es verdad, es grande. Por eso es que necesitamos la fe. Porque la fe nos ayuda. Mire, la fe es nada más y nada menos que esa confianza que tenemos en el carácter de Dios, esa confianza que tenemos en la bondad de Dios, esa confianza que tenemos que Dios nunca nos va a hacer avergonzar, especialmente si estamos firmes y dedicados y comprometidos con Él. O sea, nosotros aprendimos que soy salvo porque tengo fe en Cristo. Agrado a Dios porque mis comportamientos reflejan que yo tengo fe y confianza. Hablamos que la fe es creer y confiar, creer y confiar, creer y confiar. Entonces yo tengo eso y eso me ayuda, eso me hace agradar a Dios. Hebreos dice, es imposible agradar a Dios sin la fe. Juan nos dice, la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo me apropio, si lo dije bien, me apropio de las promesas de Dios por la fe. Y funciono en mi trabajo, en mi lugar, en el cuerpo de Cristo, por esa misma fe. Y Dios para eso me ha equipado. No solamente me dio el don, pero me dio una medida de fe. Por eso es que usted quizá, mire lo que Pablo está diciendo. Hay personas que hacen cosas que quizás la manifestación de lo que hicieron fue asombroso. Pero Pablo está diciendo así, espérate, no te crea más que los demás, no te crea porque tú hablaste una palabra y algo pasó. Wow. No te creas que tú eres más que otro, porque lo único que te ayudó, lo único que hizo posible que eso pasara fue la medida de fe que Dios te dio. Por eso Él dice, tranquilícense, no se crean más de lo que debían de creer de sí mismos. Piensen que lo que son, lo que hacen, lo que obran en cuestiones del don es por la medida de fe que Dios te dio. Mire esto, yo activo, mire la lógica, yo activo mi don por la medida de fe que Dios me da, pero escuche, la activo, Dios se obra y se manifiesta de una forma grande
Pero yo no puedo tomar el crédito, porque aún la misma fe que yo usé para ser usado, me la dio Dios. Entonces, Él recibe todo el crédito. Él recibe toda la gloria. Por eso es que yo no entiendo por qué hay personas que, bueno, que a veces se creen más de lo que son. Déjeme decirle, sí, cuídate, cuidémonos. Yo me hablo a mí mismo. Cuidémonos. Porque el que se crea más, porque Dios hizo cosas grandes a través de su vida, de sus manos, de sus labios, el que se crea grande está en un lugar muy peligroso. Mire, te voy a leer la misma porción, pero en otra versión. Creo que se llama la versión Nueva Viviente, algo así. New Living Translation en inglés. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como, fíjate, voy a pausar ahí. La Biblia, Pablo no está diciendo mídete o evalúate comparándote con otro, comparándote con lo que hizo otro. No, él dice, evalúate considerando la medida de fe que Dios te dio. Versículo 4 dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, o vamos a decir, si Dios te dio la capacidad de sanar a los enfermos, de dar un don de ciencia, de dar una palabra de sabiduría, de obrar en una fe extraordinaria, de hacer milagros, de discernir espíritus, dice, hazlo con toda la fe que Dios te haya concebido. O sea, escucha, hermano, ¿por qué estoy empezando así? Porque alguien llamó a los dones, por ejemplo, hablamos de la fe la semana pasada, que los 3 dones, fe, sanidad y milagros, son dones de señales, donde muchas veces cuando uno obra, no muchas veces, en casi todas las situaciones, cuando uno obra en el don de fe, o en el don de sanidad, o en el don de milagros, son cosas asombrosas, son cosas que no se esperan, son cosas que llaman la atención. Por eso es que esta persona este comentarista llamó estos 3 dones como los dones de señales, porque son asombrosos. Cuando un paralítico se levanta de una silla de rueda y empieza a caminar por sí mismo, una persona que entró ciego, que ahora puede leer todo lo que está en la pantalla, una persona sorda que de momento oye todos los ruidos, o una persona que no podía hablar, de momento empieza a hablar. Eso es asombroso, eso la gente se wow. Eso llama la atención. Escuche esto. El peligro es que cuando somos usados en una forma que llama la atención, y dicho sea de paso, cuando uno empieza a profetizar, predecir o proclamar una palabra profética, o Dios le da a un predicador, a un líder, una persona, ese don que empieza a llamar la gente, don de ciencia, don de
o de conocimiento, don de sabiduría, eso también. Pero cuando la gente empieza a pararse de silla de ruedas, tirar ¿cómo se dice? Los crutches, no sé cómo se dice eso en español. Empiezan a andar, empiezan a ver, wow. Yo recuerdo ir a un servicio donde había un hombre que Dios lo salvó. Pero no solamente lo salvó, lo sanó. Y lo interesante es que este hombre, Dios le sana la vista. Le sana la vista en el ojo derecho, porque él veía por el ojo izquierdo, pero le sana la vista del ojo derecho. Pero el milagro era que ese hombre estaba viendo y lo que él tenía era un ojo falso, un ojo de cristal, un ojo, eso es lo que se inventan para que no se vea un hueco. Y a él le cubrieron el ojo que podía ver y se veía. Es más, él sacó el ojo que estaba falso, lo sacó y lo que uno veía era un hueco ahí. Y le dieron cosas y él empezó a leer, personas de la congregación, él empezó a leer cosas y wow, qué asombroso, qué tremendo fue ese milagro. Eso fue una sanidad, pero fue un milagro, algo asombroso. Cuando Dios empieza a hacer cosas así, eso llama la atención. Y por eso yo puse una pausa aquí y escribí esto. Nuestros dones pueden producir atención para nosotros que no merecemos. Lo voy a repetir. Nuestros dones pueden producir atenciones no merecidas, porque no las merecemos. Y eso puede dar lugar al orgullo. Y si eso llega a pasar, wow, estamos en peligro, hermano. Pero vamos a hablar de la sanidad. ¿Qué es la sanidad? Usted sabe. Cuando Dios toma un enfermo, alguien con una enfermedad, y se la quita. Alguien que tenía cáncer y de momento está libre del cáncer. Alguien que tenía un dolor de cabeza y se le fue, pero no se le fue porque tomó Tylenol, no. Se le fue porque alguien oró por ello y se le fue. Cuando, como dijo, alguien paralítico, alguien enfermo, alguien en el Nuevo Testamento, Dios, Cristo sanó los leprosos, sanó la gente con tartamudos o mudos y sordos. Son sanidades. Pero escuche, la sanidad no es un talento que se puede desarrollar, ni tampoco es magia. No es magia. Hay muchos por ahí que recuerdo oír una historia de una persona que tenía un dolor en la espalda y me dijo, mira, vete a la hermana tal y tal, que ella tiene una amiga que va a la casa de ella, que si tú dejas, ella va a venir y va a usar un paño y lo va a meter en agua y te va a pasar ese paño por la espalda. Entonces ella coge ese mismo paño y empieza a exprimirlo y es como que el agua absorbe el dolor y ella mientras va exprimiendo más y más se te va el dolor. Yo dije, what? Yo dije, apártate de mí. No dije así, pero dije, no gracias. No gracias, porque eso es magia. Eso son manipulaciones. Y déjeme decirle algo, eso es espiritismo. Eso no es de Dios. Porque la Biblia dice que Dios sana cuando oramos a Él en el nombre de Cristo. Él sana, porque por su llaga fuimos nosotros sanados. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Eso dice la Biblia. No usar un paño. ¿Qué es eso de paño? Y agua. Esos son espiritismos, esos son manipulaciones. Y cuídese de eso, hermano, que hay mucha gente que se proyectan como, no como espiritistas, pero como sanadores. Te voy a decir algo. El único sanador se llama Cristo.
Entonces, mire esto. Cuando dice la palabra, cuando leímos, mire, lo voy a leer de nuevo. Cuando dice, y a otros, hablando que el Espíritu está dando dones, y dice, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Escuche, wow. A veces yo creo que la gente no ven eso, que ahí las palabras están plural, así se dice, siempre en inglés y español yo no puedo pronunciar esa palabra. Mire, la palabra en griego es plural, que significa más de uno. Es carismata y amaton. Carismata y amaton, lo pronuncio en español la palabra griego. Mire eso, se traduce esto literalmente, dones de sanidades. Y si usted ve la versión en español, dice lo mismo. Una de las cosas que yo he encontrado, como conozco ambos lenguajes, inglés y español, que como el lenguaje español viene del latín, muchas veces las palabras en griego son muy similares y las traducciones son muy similares a lo que es en el griego. Lo que significa aquí son dones, son diferentes tipos de sanidades que Dios puede dar. Yo estoy seguro, mire, estoy seguro que hay diferentes sanidades. Y dice aquí, dones de sanidades. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos eso, porque hay muchas cosas que necesitan sanidad. Mire esto. La sanidad es algo que puede lucir íntimo. ¿Por qué? Porque revela el corazón y la compasión de Dios hacia el que está enfermo. Las sanidades también, escuche, y esto es bien importante, hermano, porque a veces yo creo que vemos la manifestación del Espíritu y perdónenme pero yo lo que veo es a veces una tendencia de hacer del culto y la manifestación del Espíritu como un show. Hermano, no es un show. Los dones fueron dados a la iglesia con un propósito muy específico. Hemos leído una y otra vez. Pablo le dijo a los corintios, los dones del Espíritu fueron dados para el bienestar de los demás, para el bienestar del pueblo. Escuche, y si vemos el consejo total de Dios, si usted lo conecta con la gran comisión, escuche, los dones fueron dados para atraer a la gente a Dios. Y por eso puse aquí, las sanidades están destinadas para atraer a las personas a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando yo sana, es imprescindible que yo conecte la sanidad con el Evangelio. La Biblia dice, por sus llagas, ¿qué es eso? Por su sacrificio en la cruz fui yo sanado. Entonces, yo tengo que siempre conectar la sanidad con la cruz. Tengo que conectar la sanidad con el Evangelio, las buenas nuevas. Dios vino, Él te sanó el pie, pero ¿sabe algo? Que Él quiere que sanar algo más importante, que es tu alma. Amén. Mire, la sanidad física debe conducir a la sanidad espiritual. Wow. Yo creo que si hay un momento, es bueno orar por nosotros mismos. Es bueno. I believe in that. Yo creo en eso. En la iglesia orar los unos por los otros y pedir la sanidad. I believe in that. Sin embargo, hermano, cuán más importante es que tú ores por tu vecino que quizá no conoces a Dios, no conoce a Dios. Tú ores por él y Dios lo sane. Wow. Él te va a decir, ¿de dónde? Wow, yo necesito que tú sanes, que tú ores por toda la gente en mi familia. Sí, yo lo hago. Pero ¿sabe quién te sanó? Yo no te sané. El que te sanó fue Cristo. Y ahí uno entra y da el mensaje de salvación. Escuche. Esto es bien importante, bien importante.
no perdamos el porqué de los dones, aún de la sanidad. La sanidad es para llevarnos a mirar a Cristo. La sanidad es así. Mire, voy a decir esto para avanzar un poquito. La sanidad, ese don, está muy relacionado con el don de fe y el don de milagros. Como que van mano en mano, porque hay algunas sanidades que son milagros. Si Dios hace crecer una mano, si son sanidades creativas, donde yo he ido muchos, nunca lo he visto, pero no lo niego ni lo rechazo. Personas que dicen que sus dientes fueron llenados, que cosas espantosas, cosas que Dios hace. Y a veces, desafortunadamente, pasa eso y la gente como que, no sé, en vez de enfocarse en Cristo, se enfocan en el hombre o la mujer que Dios está usando para eso. Pero eso se lleva, escuche, para poder obrar en esa manera, eso conlleva una medida de fe, como acabamos de hablar. Ahora, escuche esto. Algunas cositas más que quiero hablar sobre las sanidades. Quiero repetir esto. Mira, la mayor sanidad es la sanidad del alma. Dios quiere sanar el hombre, espíritu, mente, cuerpo y alma. En Mateo 9, Cristo conociendo, dice del 4 al 6, Cristo conociendo los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene toda potestad, él dijo: toma tu lecho, tus pecados son perdonados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Wow. Escuche, el que Dios usa en la sanidad, Dios le da compasión por los enfermos. Están siempre orando. Son las personas que no pueden ver un enfermo sin ponerle la mano o sin interceder por ellos. Dios pone eso, el deseo de orar e interceder por los enfermos. Unas cositas que quiero decir, que yo sé que quizás van a chocar a algunos de la teología de algunos. La sanidad, escuche, no está sujeta a la voluntad o deseo de la persona que está orando, sino que está sujeto a la voluntad soberana de Dios, como todos los dones espirituales. Usted sabe que no, escuche, vamos a hablar de algo difícil, pero es importante que no tratemos de esconder la realidad. La realidad, hermano, es que no se sanan todos. Algunos no se sanan. ¿Por qué? Bueno, yo quisiera tenerle una respuesta muy inteligente, muy sabia y teológica. Lo único que te puedo decir es que Dios es soberano y que hay un propósito, que al final de cuentas lo más importante son los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios. Y a veces yo no entiendo esos propósitos. A veces yo no entiendo, pero escuche esto. Yo tengo que creer que Dios sana. Aunque han habido momentos donde Dios no me sanó. Han habido personas que yo amo, que yo he orado por ellos y Dios no sanó. Sin embargo, hay otros que yo he orado y Dios ha sanado. Amén. Y sabe algo, yo tengo que confiar en él. Cuando yo siempre he dicho esto, cuando yo no entiendo, yo confío en el carácter de Dios. Sanidad. Mire esto. El versículo 10 sigue diciendo, y a otros el hacer milagros, que está muy relacionado con la sanidad. En el griego la frase también es plural.
y voy a tratar de pronunciarlo, es energemata dinamion, energemata dinamion, que literalmente traducidos dice obras de poderes, obras de poderes. En inglés es works of power. En otra palabra, el don de milagros no se limita a la sanidad, ni se limita a quizás obrando una cosa a través del don de fe. El milagro, escuche, los milagros son diferentes, son tan diversos como las sanidades. Escuche, y esto es importante, y voy a leerlo como lo escribí. El doble plural probablemente significa que estos dones eran diversos y no estaban permanentemente disponibles a la voluntad del creyente dotado con el don, sino que se otorgaban en varios momentos y circunstancias. Escuche, esto es importante porque el problema con nosotros es que cuando Dios empieza a usar a alguien en la sanidad o a hacer milagros, inmediatamente como que le ponemos ese título: el evangelista de sanidad, el evangelista de sanidades y milagros. Wow. Bueno, déjame decirte algo, que el único sanador se llama Cristo. El único que obra milagros se llama Cristo. Y Dios, escuche, y esto es importante, y yo creo que si la iglesia se acomodara, se sujetara más a la voluntad de Dios, en vez de tratar de usar los dones para sus propios deseos, wow, pudiéramos ver aún cosas más grandes, porque Dios desea un pueblo sujeto a su voluntad. Los dones no fueron dados para que nosotros luciéramos poderosos. Como dije hace unos minutos, los dones fueron dados para señalarlo a Él, para el bienestar del pueblo, para la edificación de los santos. Sí, lo milagroso es una manifestación de poder, del poder de Dios. No importa dónde sea, donde Dios vino a intervenir y hizo algo poderoso, o alterar algo, o corregir algo, o enderezar algo, o remover algo, o hacer lo posible, lo imposible. Cualquier manifestación de ese poder, por ejemplo, sanidades. Algunas sanidades son, sanidades, pero otras son, wow, donde Dios puso donde no había. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo soy no solamente una persona de sanidad, pero soy un milagro ambulante. Le voy a decir por qué. Porque desde niño la vida, el diablo, no sé, han intentado matarme. Yo no sé cuántas veces. Yo nací con una ausencia de en inglés se llama un enzyme, muy importante en la sangre para combatir las enfermedades. Y el doctor le había dicho a mi mamá que yo no iba a vivir ni hasta los 12 años, porque él decía, le va a dar algo y su cuerpecito se está debilitando. Y lo que a mí me inyectaban con penicilina todos los días. Mi mamá tenía que cargar con el potecito de penicilina y mantenerlo, y ella venía al hospital, lo traía todos los días, tenía que llevarme. Imagínense, wow, la lucha que tenía mi mamá, una madre jovencita, llevar su hijo, se le había muerto la primera y ahora su hijo segundo estaba enfermito, y todos los días me tenían que dar una inyección de penicilina para asegurar, porque yo siempre estaba enfermo. Me sacaban la sangre toda la semana para monitorear, y le decían a mi mamá que
en vez de mejorar, estaba empeorándose. Y un viernes, no sé, creo que fue viernes, en una semana le dijeron, bueno, la cosa no se ve bien. Y ella se debilitó. Regresó a la casa, me puso en la cama para dormir y se fue a una esquina a llorar. Y en eso llegaron un grupo de jóvenes, esos jóvenes de fuego, que le creen a Dios para todos. Y ellos vieron a mi mamá y ella le explicó y ellos oraron, buscaron el aceite y oraron por mí. La próxima semana, inyecciones de penicilina, fueron y me sacaron la sangre. Y la enfermera regresó y dijo, bueno, parece que hubo un error en el laboratorio, tenemos que sacárselo de nuevo. Creo que fueron como 3 o 4 veces que me sacaron la sangre. El final fue el doctor mismo que me sacó la sangre y él mismo llevó la sangre al laboratorio y él mismo la chequeó y llamó a mi mamá y papá, vamos a hablar porque hay algo aquí. Mi mamá nerviosa, mi papá nervioso, pensando, wow, nos van a dar mala noticia. Pero le enseñaron a mi papá. Mi papá trabajaba en un laboratorio de sangre y le dijo, mira, usted conoce y sabe leer esto. Mira, desde que nació su hijo va empeorando. Yo no sé lo que pasó la semana pasada, pero hoy lo que le faltaba a la sangre de su hijo, hoy está allí. Eso fue un milagro. No solamente una sanidad, pero fue un milagro. Porque yo andaba enfermo porque me faltaba ese enzyme. Pero Dios, en su misericordia y su gracia, puso lo que no había. Eso es un milagro. Y lo puso respondió a la oración de un grupo de jóvenes que creen a Dios. No sé, eso es un milagro, una manifestación. Mire, yo puse aquí sanidades, liberación de poderes demoníacos, causando la muerte. Causando la muerte, sí, cuando Pedro dijo, mira, ¿por qué Ananías le dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Ahora vas a morir. Y él cayó muerto. También a veces Dios él sana a los ciegos, pero también a veces causa ceguedad. Usted dice, ¿what? Sí. Mire, hay un libro, si usted lo puede conseguir, no sé si es en español. No, se llama God Smuggler. Ya yo estoy casi terminando, hermano. Ya yo estoy al final. God Smuggler, o en español sería el contrabandista de Dios. Un hombre holandés que llevaba Biblias a Rusia cuando era la cortina o el telón de hierro, el Iron Curtain, cuando eran comunistas que no permitían nada, y él llevaba en su carro Biblias para los creyentes que están viviendo en ese país. Y muchas veces él con las Biblias en el carro, orándole a Dios, y los guardias venían y miraban y revisaban y no veían nada, porque Dios los sellaba. Wow. Eso es un milagro. Cuando la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Mire esto. Mire lo que dice Hechos 19. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos y los delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Hechos 5 dice de Pedro, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. Hechos 6 dice, y Esteban, lleno de gracia y poder, estaba haciendo grandes maravillas y señales entre el pueblo. Hechos 8 dice, y las multitudes con un acuerdo prestaron atención a lo que Felipe estaba diciendo cuando lo oyeron y vieron las señales de que lo hizo.
por espíritus inmundos, gritando con voz fuerte, salieron de muchos que los tenían, y muchos de los que estaban paralizados o cojos fueron sanados. Así que había mucha alegría en esa ciudad. Wow. Milagros. Fe. ¿Dónde fe? El creer extraordinariamente. ¿Dónde sanidad? Cuando Dios sana el enfermo, pero aún más todavía sana el alma. Y milagros, cosas asombrosas. ¿Sabe el peligro, hermano? Que a veces estamos tratando de imitar lo que ya Dios hizo. Y yo creo que solo debíamos de hacerlo si Dios nos está dirigiendo a hacerlo. Busquemos lo que Dios quiere hacer hoy. Y sin miedo, con fe y total confianza, hagámoslo en el nombre de Jesús. Amén. Pidamos a Dios, Señor, danos hermanos en la iglesia que tengan el don de fe, que tengan el don de sanidad, porque si hay un momento donde necesitamos sanidad es hoy. Dios puede sanar el COVID-19 y toda otra dolencia. Y si lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Wow. Milagros. Dios puede hacer. Dios puede poner donde no hay. Dios puede hacer camino donde no lo hay. Dios es el Dios de lo imposible. Él dividió el mar rojo. Quizás tú no tengas un literal mar rojo, pero quizás en tu vida hay algo que se impone entre tú y donde Dios te quiere ir. Dios puede hacer un camino donde no lo hay. Eso es un milagro. Quiero terminar con esto. Todo esto es para la edificación de la iglesia. Escuche, y la expansión del evangelio de Cristo. No olvidemos esto, hermano. Marcos 16, del 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Escuche. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es el evangelio. Cuando Juan el Bautista se confundió y por un momento dudó, mandó sus discípulos a Jesús, le dijo, ¿serás tú el que esperamos o esperamos a otro? Y él le dijo, dile a Juan que los ciegos están viendo, que los paralíticos se están andando, que los muertos se están resucitando. Eso es el evangelio. Dile a él que el que ustedes esperaban ya llegó con las buenas nuevas para el mundo. Mateo 28, del 19 al 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para eso vinieron los dones, para el bienestar del pueblo, pero para atraer a otros a conocer a Cristo. Esa es nuestra misión, hermano. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres bueno. Te pido en el nombre de Jesús, Señor. Señor, que cada persona que está mirando ahora o que mira luego, si están enfermos ahora mismo, te pido en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano y tú les sanes en el nombre de Jesús. No importa la enfermedad, si sea física, si sea emocional, si sea lo peor, la enfermedad del alma. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú traigas paz a la mente, que tú traigas salud al cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús te pido. Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, por aquellos que quizás sin querer van a ver este programa. Te pido que tú les toques
y que ellos puedan recibir la sanidad más importante, que es la sanidad de su alma. Te doy gracias, bendigo a todos mis hermanos, los que están viendo ahora y los que verán después. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano, por su tiempo. No olviden que si usted puede aportar algo para seguir comprando equipo, para seguir saliendo por estos medios, también no olvide sus diezmos y ofrendas. Bueno, estamos en un tiempo apretadito y pronto vamos a estar anunciando cuándo vamos a regresar, por lo menos los domingos, a la iglesia. Espere ese anuncio, que estamos preparándonos para recibirlos a todos. Amén. Les mando un abrazo virtual grande y un besote grande de parte de mi persona, de mi esposa Neki y de Christian. No se olviden, oren por la pastora y también por Christian. Los dos están un poquito como diciendo que no se sienten bien, pero confiamos, Dios es nuestro sanador. Dios le bendiga, le amamos mucho.